Muy bien, hermanos. Continuamos con la serie que empezamos hace algunas semanas hablando acerca de la familia. Una familia edificada sobre el Evangelio fue lo último que vimos. En realidad tuvimos dos sermones acerca de esta serie. Hoy vamos a enfocar el sermón en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Un texto sumamente conocido por todos nosotros. El título de este sermón, de este mensaje, se llama Una esposa que exhibe el Evangelio. Ese es el título que le pusimos a esta sección. Como bien dijimos al principio, vamos a tener una serie que va a tener sus interrupciones. No van a ser sermones consecutivos por las fechas que tenemos en el medio, pero vamos a estar trabajando durante varios domingos eh, en cuanto a la familia y el Evangelio, para después retomar, todavía no sé cuándo, pero ya volveremos a la serie expositiva de Marco. Mientras tanto, hoy vamos a tener la predicación expositiva de este precioso texto. Detalles a tener en cuenta antes de acercarnos a profundizar esta porción de la Escritura. Nosotros en algún momento de nuestra breve historia como iglesia local estudiamos expositivamente la carta de Pablo a los Efesios. Ustedes quizás recordarán, de hecho el miércoles estuvimos hablando mucho acerca de eso, trayendo a nuestra memoria cuál es la estructura que Pablo maneja en esta carta. Durante los primeros 3 capítulos, Pablo aborda temas de contenido altamente doctrinal, y a partir de capítulo 4 de la carta, habíamos dicho el miércoles, recordando lo que aprendimos ya hace algunos años, capítulo 4 en adelante, Pablo va a abordar asuntos de la vida práctica de los creyentes, basándose en esas verdades que él expresa y desarrolla en los primeros 3 capítulos. A partir de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo se va a enfocar en la vida práctica del cristiano en las diversas áreas en las que nosotros nos movemos, en las diversas relaciones. Él va a abordar puntos muy prácticos que tienen que ver con nuestras relaciones, por ejemplo, en la iglesia local. Desde el capítulo 4 hasta del versículo 1 hasta el 16, Pablo pone su foco en el andar del cristiano en la iglesia local. Desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 21, el foco de Pablo va a ser el andar del cristiano en el mundo, fuera de las puertas de la iglesia local. Y va a decir Pablo que debemos andar en amor, debemos andar como hijos de luz, debemos andar en sabiduría. Somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo en esa porción de texto. Somos llamados a modelar una vida de sumisión en las diferentes escalas de autoridad en las que nosotros estamos inmersos. En el capítulo 5, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 4, Pablo va a abordar el andar del cristiano en el hogar. Y es en esa sección donde se encuadra el pasaje que hemos leído en el tiempo de la adoración, y es el que vamos a estudiar hoy. Y por último, en Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9, Pablo va a enseñar cómo debe ser el andar del cristiano como siervo y como amo. Esa es básicamente la temática que se aborda en la segunda parte de la carta a los Efesios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que nos resulta muy fácil ser buenos cristianos en la iglesia, ¿verdad? Eh, Siempre decimos que en la congregación de los santos todos somos buenos creyentes, buenas personas, pero tal vez, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo, el lugar donde resulta más difícil vivir como cristiano es en el seno de nuestro hogar, es en el núcleo de nuestro hogar. Hay algo interesante que nosotros observamos al final de la carta a los Efesios, y es que después de considerar la relación esposo-esposa, la relación padres e hijos, amos y esclavos, lo que Pablo va a hacer en Efesios capítulo 6, versículo 10, es introducir y va a cerrar prácticamente la carta con el tema de la lucha espiritual que los creyentes tienen que librar día tras día
no en contra de sangre y carne, sino en contra de huestes espirituales de maldad. Pablo va a enfatizar en la mente de estos creyentes, después de hablar de cómo ellos deben andar en las diferentes áreas de su vida, va a enfatizar y va a decir, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay un enemigo que está muy activo, hay un enemigo que trabaja activamente para destruir a la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, aquellos que fuimos lavados y comprados por la sangre de Cristo. Y si hay un área, hermanos, donde el enemigo de Dios y de nuestras almas va a atacarnos de forma despiadada, es en la familia. Ese es el foco de ataque, podríamos decir, que tiene Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe que el núcleo de una sociedad es la familia. Si no, tenemos que mirar lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestro país, en el mundo entero, básicamente. El núcleo, repito, de nuestra sociedad es la familia. De la familia depende la estabilidad de una sociedad, la estabilidad de una comunidad, la estabilidad de una nación. De la familia, hermanos, depende la estabilidad de una iglesia local, sin ir tan lejos y vayamos a lo más cercano, que es nuestra familia local, nuestra familia espiritual. Si las familias andan mal, todo anda mal, hermanos. Todo. Y eso comienza desde la órbita de una pequeña iglesia como esta. Por eso Satanás dirige todas sus armas ¿en contra de quién? En contra de la relación del esposo con la esposa, de los padres con los hijos. Y cuando abordamos textos de esta naturaleza, aquellos que no son esposas o que no son esposos, no tienen que sentirse excluidos. ¿Por qué? Porque probablemente los solteros estarán de acuerdo conmigo en que Satanás también ataca y apunta sus dardos en contra de ellos. ¿Para qué? Para que no logren formar una familia. Porque si Satanás logra atacarnos, ya sea nuestra familia, nuestro matrimonio o mi vida como soltero o como soltera, si logra hacer daño ahí, ya todo lo demás comienza a desmoronarse o comienza a dañarse en mi vida. Por eso, hermanos, no tiene que sorprendernos cómo está nuestra sociedad y lo que está sucediendo en medio nuestro. Sin ir más lejos, basta con mirar nomás nuestro propio país. Cada vez la familia está más desintegrada, cada vez la familia está más segmentada, cada vez hay menos personas que se quieren casar. Cada vez vas a escuchar vos a la gente joven que está probando, es una aberración, pero es la realidad, está probando con prototipos de familia, de vínculos. Hoy hay tantos vínculos y nombres como personas hay en el mundo, y todo eso tiene que ver específicamente con una filosofía, un sistema en el cual nos encontramos que atenta y quiere destruir la familia. Hay leyes que se aprueban, hay políticas sociales que implementan los gobiernos, hay movimientos que aparecen, organizaciones que aparecen, filosofías que de pronto son dominantes en la sociedad y que tienen como objetivo imponer cambios radicales que afectan básicamente ¿qué cosa? La constitución bíblica de la familia. La constitución bíblica de la familia. Repito, hermano, para cerrar la idea antes de leer nuevamente el pasaje. La familia es el foco de ataque. Por eso, como iglesia, entendemos como algo saludable cada cierto tiempo poder volver una y otra vez a la escritura para encontrar esas verdades fundamentales que tienen que resultar en el fortalecimiento de la salud de nuestra familia, de nuestro hogar. La familia es el foco de ataque, dijimos. La familia está en el blanco de los planes más siniestros del sistema y de quien gobierna este sistema, que es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Dice nuestro versículo de 22 de Efesios 5, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No hay que ser un erudito de la escritura, no hay que ser un gran teólogo
para darse cuenta que hay una palabra que es clave en nuestro texto. Y esa palabra es sujeción. Las casadas, ¿cómo deben estar? Dice el texto, sujetas a sus maridos. Dice la escritura que el marido es cabeza de la mujer. Y termina allí el verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, de la misma forma las esposas deben estar sujetas a sus maridos. La palabra clave es sujeción. Fíjense que Pablo está poniendo el foco, Pablo está poniendo el lente, podríamos decir, sobre el deber fundamental que tienen las esposas cristianas de someterse a la autoridad de su marido. Cuando se tratan temas de esta naturaleza, hermanos, y esto es algo que me gusta decirlo, porque lamentablemente pasa. Cuando se tratan temas de esta naturaleza, muchas veces en la iglesia, entre los creyentes, no estamos hablando de lo que ocurre fuera de la iglesia, sino de los que estamos adentro. A veces ocurre que cuando abordamos temas de este tenor, de esta naturaleza, a algunas personas probablemente esto les genere cierta ironía, lo que vamos a ver hoy, y hablo, repito, entre creyentes. Quizás a algunos les genere cierto sarcasmo, quizás a algunos creyentes les genere cierta molestia lo que aborda Pablo aquí en este tema. Quizás algunos de ustedes probablemente se molesten en el día de hoy, otros quizás se van a molestar, pero van a terminar obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Y en muchos casos, y Dios quiera que sea así, este pasaje debiera traernos a nosotros convicción de pecado, hermanos. Porque si es cierto lo que yo les dije en la introducción, que tu matrimonio está bajo ataque, nuestra vida como creyentes está continuamente bajo ataque. Si es cierto que en esta sociedad el rol de la mujer cristiana está bajo ataque en nuestros días, entonces, más que nunca, hermanos, necesitamos que sea Dios quien nos diga a la luz de su palabra cuál es la verdad acerca del asunto de la mujer en el matrimonio, en la iglesia y en la sociedad. Necesitamos que Dios hable de manera urgente. Necesitamos orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo, pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo Él traiga convicción a nuestras mentes, hermanos. Fíjense si nuestra mente y nuestro corazón estará tan afectado por las filosofías que hoy gobiernan y reinan en nuestra sociedad, que para ponerle título a este sermón, yo, por ejemplo, tuve cierta complicación. ¿Por qué les digo esto? Porque el sermón, que es el título del sermón que se publicó hoy, es una esposa que exhibe el Evangelio. Pero, pero ese título está lamentablemente sesgado por prejuicio, porque el título ideal sería una esposa que exhibe el Evangelio con su sumisión. Pero a la hora de publicarlo, hay prejuicio porque lo van a ver un montón de gente. Y la palabra sumisión, ahora vamos a hablar un poco de eso, no es una palabra que esté de moda en nuestros días, el hecho de someterse. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros estamos viendo un sermón que tiene como título Una esposa que exhibe el Evangelio con su sumisión. Nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, lamentablemente han sido tan dañados por el pecado que concebir este tipo de asuntos a la luz de la palabra de Dios resulta difícil, resulta complejo. Pero que el Señor nos guíe, hermanos, a tratar un tema tan delicado y tan conflictivo como este. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza abiertamente ese concepto que nosotros usamos en la iglesia local acerca de la sumisión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sumisión, este mundo, este sistema asocia esa idea con machismo, con abuso, con esclavitud, con inferioridad, con debilidad de carácter, etcétera, etcétera. La frase sumisión de la mujer hace que las personas reaccionen y se imaginen todo tipo de cosas. Publicamos hace poco, bueno, empezamos con las publicaciones de lo que es el seminario, y si ustedes se imaginan, no se imaginan los mensajes que llegan, y de hecho habrán visto probablemente los comentarios, porque claro, cuando vos publicás y promocionás la publicación, les llega a todo el mundo, y ahí aparecen los detractores del cristianismo. O sea que imagínense si publicamos
una imagen que dice una esposa que sigue el Evangelio con su sumisión y lo promocionamos. Vaya a saber las cosas que podríamos decir. De hecho, me acordaba esta semana, el pastor Ismael, en algún momento, no me acuerdo qué había publicado, eh, y creo que tenía algo de 2000 comentarios en su publicación. Y todo insulto de toda la... Hay aparatos, hermanos, por decirlo de alguna manera, que están operando en las redes sociales y que están precisamente generando esta cultura, ¿no es cierto?, de rechazo a, a principios que están claramente establecidos en la Escritura. Pero la verdad, hermanos, la verdad de la palabra de Dios es que su misión no tiene nada que ver con esclavitud de la mujer. Al contrario, la Escritura es fiel en enseñar que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza. La Biblia se opone radicalmente a esa conducta, a ese comportamiento autoritario del hombre que popularmente le llamamos machismo, y coloca, hermanos, a la mujer, la Biblia la coloca en una posición de honor y de honra. Sin embargo, y esto me parece interesante que lo entendamos todos antes de meternos de lleno en el texto, la perspectiva que se tenía de la mujer en el primer siglo era totalmente diferente a lo que Pablo está enseñando en su carta. Cuando estudiamos ese texto que escribe Pedro allí en su primera carta, hablamos un poco acerca de cuál era la realidad de la mujer en el primer siglo, cuál era la realidad de la mujer en el tiempo que son escritos estos pasajes. Por ejemplo, en el mundo griego era casi imposible entender o concebir que un hombre tuviera cierta relación de compañerismo con una mujer. La mujer simplemente era un objeto que podía ser útil o servir para procrear, nada más. Era imposible, repito, en el mundo griego concebir cierta vinculación de compañerismo, de amistad, podríamos decir, entre un hombre y una mujer, porque la mujer era considerada alguien inferior al hombre. Durante muchos años fue así en la cultura griega. De hecho, un conocido filósofo, Platón, él solía decir que si un hombre se comportaba de manera cobarde en su vida, ese hombre se reencarnaba en la próxima vida, adivinen el cuerpo de quién, de una mujer. ¿Por qué? Porque reencarnarse como mujer era un castigo en la cultura y en la filosofía que ellos tenían. En Roma, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurría en Roma? Bueno, en los días de Pablo no era mejor que en Grecia, sino todo lo contrario. El imperio romano consideraba a la mujer como un bien, es decir, literalmente sería la palabra como un bien mueble. Esa sería la idea. Por ejemplo, un hombre era propietario, era dueño tal vez de una casa, el hombre tenía ciertas posesiones, tierras, ropa y vaya a saber qué, y también tenía su mujer en el mismo nivel de, de cosas, en el mismo nivel de posesiones. Legalmente en el Imperio Romano la mujer tenía una condición similar a un esclavo, básicamente. El estatus legal de la mujer dentro del Imperio Romano se describía con una palabra que es fuertísima, pero es de donde se deriva la palabra imbécil en el idioma español. La mujer era considerada como imbecilita. Esa era una palabra latina que identificaba la realidad y la condición de la mujer. Imbecilitas sexus también. Sería como un imbécil que para lo único que sirve es para el sexo, esa sería la idea. Así veían los romanos a las mujeres. Y aunque en el mundo del primer siglo, en el mundo romano, en el mundo antiguo, se intentó luchar por un trato más humano, la opresión era cada vez más fuerte, más dura, al punto de que muchos padres, cuando veían que le nacían hijos mujeres, eh, los mataban, desechaban esas criaturas. Y eso continuó durante muchos años hasta que llega el Evangelio, hasta que el cristianismo comienza a afectar la sociedad. Por ejemplo, en India, otro, otro lugar, otra región donde la mujer claramente era reducida a nada. Era muy común el infanticidio de niñas. Las viudas, por ejemplo, eran inmoladas junto con el cadáver de su esposo. O sea, no se podía concebir que
cuando moría el hombre, que quede la mujer viva. Era asesinada también. Hubo un misionero muy conocido en las misiones, William Carey, un hombre que luchó con esa costumbre en la India hasta que finalmente fue abolida ese tipo de prácticas. En África, por ejemplo, cuando moría el jefe de la familia, también se mataba a las esposas y las concubinas. Era una práctica muy común también que fue eliminada en ese continente cuando llega el cristianismo. Pero lamentablemente todavía hay muchos lugares, muchas regiones donde las mujeres siguen siendo oprimidas, maltratadas, consideradas como un ser inferior, por ejemplo, Medio Oriente, los países musulmanes, es un claro ejemplo. Pero concretamente, hermanas y hermanos, la Biblia pone a la mujer en un cuadro de igualdad, en un cuadro de honor, podríamos decir. De hecho, cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 28, va a decir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos son uno en Cristo Jesús. Dice Pablo, todos son uno en Cristo Jesús. El hombre no tiene un estatus, una posición superior a la de la mujer. Como tampoco dice Pablo en el texto, lo tiene el judío con el griego, o el que es libre con el que es esclavo. Todos son igualmente salvos en Cristo, todos son uno en Cristo. Todos tienen la misma relación con Dios, todos tienen la misma esperanza, todos disfrutan de la misma salvación. No hay ciudadanos, hermanos, de segunda categoría en el reino de Dios. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean hombres o sean mujeres. Todos somos iguales ante Dios. Por eso Pedro manda a los esposos aquello que vimos cuando estudiamos 1 de Pedro capítulo 3. ¿Se acuerdan el mandato de Pedro hacia los hombres? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Decíamos que esa, esa expresión, vivir sabiamente con nuestras esposas, da la idea de una convivencia íntima, veíamos en aquel entonces, donde hay comprensión de las esposas, vivir inteligentemente, dice otra traducción, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice Pedro. Pedro le está diciendo a los hombres que sus esposas deben ser tratadas con honra, con ternura, con gentileza. Para nosotros, hermanos, decir hoy que la mujer debe ser tratada con honra no es nada extraordinario. De hecho, es algo que suena muy lindo, es agradable, pero en el tiempo y en el contexto en el que estas palabras fueron dichas, eso era revolucionario, eso era contradictorio, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo los apóstoles al enseñar esto a las iglesias locales, ellos están generando una revolución básicamente para la cultura, porque de ninguna manera uno se podía concebir que la mujer sea algo honorable. Esa es la realidad, hermano. No importa lo que digan hoy las feministas, el cristianismo bíblico nunca oprimió a la mujer, sino todo lo contrario, levantó la imagen de la mujer, la honra de la mujer. Veamos en qué consiste la sumisión de la mujer a su esposo, hermanos. Según la escritura, estamos viendo que la mujer ha sido colocada bajo la autoridad de su marido, por lo cual, dice Pablo, ella debe sujetarse, debe someterse a su liderazgo. En la práctica, esa sumisión básicamente consiste en respetar el orden establecido por Dios. Repito, en la práctica, la sumisión de la esposa hacia su esposo consiste en respetar el orden establecido con Dios. Yo quiero que miremos la particularidad de la sumisión que Pablo plantea, hermanos. Veamos cuál es la naturaleza, cuál es la esencia de esta sumisión. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense que Pablo está hablando del orden que Dios ha establecido en su diseño. Dios diseñó la sociedad humana, hermanos, para que funcione en todas sus esferas bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Si no hay un esquema de autoridad, no hay orden en la sociedad. La sociedad no puede funcionar adecuadamente. Y el asunto de la sumisión no tiene que ver únicamente con las esposas. ¿Por qué? Porque Pablo viene abordando la sumisión en todas las áreas de la persona, en todos los ámbitos de la vida. Nosotros vamos a ver que Dios ha establecido un orden
a través de un esquema de autoridad en la sociedad. Tanto hombre como mujeres tienen que someterse, va a decir Pablo en los textos que preceden a este pasaje, tienen que someterse a las autoridades que van regulando las relaciones y la vida social. Y en cuanto al hogar, hermanos, nosotros vemos que Dios establece un orden y en ese orden el esposo ocupa una posición de liderazgo, dice la Escritura, y la esposa debe someterse a esa autoridad. Ese es el orden que Dios ha establecido según su palabra. Y eso de ninguna manera denigra a la mujer, ni la coloca en una posición de inferioridad respecto al hombre, porque si no se estaría contradiciendo la Escritura. Y la Escritura es clara en decirnos que judío, griego, esclavo, libre, hombre y mujer son iguales en Cristo. Entonces no tiene que ver con una cuestión de dignidad, tiene que ver con una cuestión de diseño, con una cuestión de orden. Repito, en ese orden el esposo ocupa una posición de liderazgo y la esposa está llamada a sujetarse, a someterse a esa autoridad. En nuestro pasaje, el hombre tiene el ejemplo de Cristo para ejercer su autoridad, y lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero lo que sí vemos claramente en esta porción de texto es que la mujer también tiene el ejemplo de Cristo para ejercer su sumisión. Entonces, en un matrimonio, una familia bíblicamente establecida, el hombre está modelando a Cristo en la forma en que él ejerce su liderazgo, su autoridad, y la mujer al mismo tiempo está modelando a nuestro Señor Jesucristo en la forma en que se somete a su esposo. En el glorioso Evangelio de la Cruz, hermano, nosotros vemos que Dios el Hijo se somete a la autoridad de Dios el Padre. Y eso no lo hace a nuestro Señor Jesucristo menos Dios, sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo ocupó, decíamos semanas atrás, voluntariamente el lugar que le correspondía dentro del esquema que Dios había diseñado. Dios diseñó un perfecto plan de salvación y el Señor Jesucristo tuvo que adecuarse a ese diseño. Y lo que dice la Escritura es que lo mismo deben hacer las esposas, adecuarse a ese diseño establecido por Dios. Por eso decíamos en el primer sermón, cuando estudiamos 1 de Pedro 3, que para poder llevar a cabo este tipo de sumisión, este tipo de sujeción, las mujeres tienen que entender claramente el Evangelio, si no es imposible. Si no es imposible concebir este concepto bíblico de la sumisión. Porque este tipo de sumisión no se parece en nada, hermanas. Tenemos que entender claramente el Evangelio para poder ver nuestra sumisión desde esa órbita. ¿Por qué? Porque la sumisión que se demandó de Cristo fue una sumisión totalmente diferente a la que se te demanda a vos. El Señor Jesucristo no solamente se sometió a la voluntad del Padre, sino que Él tuvo que someterse en su vida terrenal a toda autoridad humana. Y es lo que decíamos antes. El Evangelio nos pone en perspectiva. Porque ¿cómo puede ser que el creador del universo se someta a miserables criaturas como nosotros? Sin embargo, es el testimonio de Cristo durante su vida terrenal. La Biblia nos manda al esposo a someter a la esposa. Y ahora vamos a hablar y vamos a hacer ahí un ejercicio gramatical que hay en el texto, en el verso 22. Repito, la Biblia no manda al esposo a someter a la esposa, sino que manda a la esposa a que se someta a su marido, que es diferente. Hay un abismo de diferencias. Es una posición que la mujer asume voluntariamente. La sumisión, hermanos, la sujeción es una posición que ustedes, hermanas, deben asumir voluntariamente. Por eso decimos siempre a las hermanas solteras que deben ver, deben tener mucho cuidado con quién se van a casar, porque voluntariamente a ese hombre se van a someter. La palabra sujeta o sometida, como usa la Biblia de las Américas, es un término militar que conlleva la idea de subordinarse, esa sería la idea, de colocarse bajo un rango de autoridad, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Es un término militar, pero en la práctica el matrimonio no es como ocurre en la milicia, ¿no? Ahora vamos a hacer esa distinción, pero la idea es esa, es subordinarse voluntariamente bajo el liderazgo de otro. Y lo que les decía antes, hay que hacer una aclaración
gramatical ahí en ese verso 22. ¿Por qué? Porque Pablo está usando ese verbo que se traduce como estar sujeta. La mujer debe estar sujeta a su marido, o sometida, dice la otra palabra. Pablo está usando ese verbo como un adjetivo. Eso en gramática se llama participio. En el idioma original en el que fue escrito este pasaje, que es el idioma griego, los verbos pueden estar en voz activa, en voz pasiva o en voz media. Y esto es importante, hermano, toda la atención acá. Nuestro pasaje, la forma en que Pablo utiliza este verbo, este participio, es en voz media. ¿Qué significa todo esto? Cuando se usa la voz activa en el idioma original, se está indicando que el sujeto es quien realiza la acción. Por ejemplo, para ir usando ejemplos que vayan aclarando el panorama. Si nosotros leemos o yo dijera Ramón tira la pelota, ¿quién es el sujeto? Ramón. ¿Y quién tira la pelota? Ramón. Eso es voz activa. El sujeto ejecuta la acción. Ahora, si se usara la voz pasiva, siguiendo ese mismo ejemplo, podríamos decir Ramón fue golpeado por la pelota. ¿Quién es el sujeto? Ramón. ¿Y qué ocurrió? Ramón está recibiendo la acción de otro, porque él fue golpeado, dice la oración. Ahora, cuando se usa la voz media, que es el uso que se está dando en nuestro pasaje, eso significa que el sujeto no solamente realiza la acción, sino que él recibe la acción al mismo tiempo, que es lo que pasa en el verso 22. Si decimos Ramón se peina, y espero que por mucho tiempo dure eso, si decimos que Ramón se peina, qué está haciendo el sujeto? Está realizando la acción y al mismo tiempo está recibiendo la acción. ¿Es claro el ejemplo? Pablo no dice que la mujer debe someter a su marido, ella es el sujeto. No dice que ella debe someter a su marido. Eso sería qué cosa? Voz activa, porque el sujeto está realizando la acción. Ella somete al marido. Tampoco dice que la mujer debe ser sometida por el marido. Eso es voz pasiva. ¿Por qué? Porque el sujeto recibe la acción de otro. Lo que el texto dice, hermano, es que la mujer se somete. Eso es voz media. Ella realiza la acción de someterse y al mismo tiempo ella recibe la acción. Por eso es voz media. ¿Se entiende? Llevar este mandato a la práctica, hermanas, implica que la mujer reconoce el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar. ¿Y qué es lo que hace? Lo acepta y actúa en consecuencia. Actúa en consecuencia. ¿Cómo se ejerce la autoridad en el matrimonio? Una pregunta importante. Nosotros no tenemos que perder de vista, hermano, lo que el matrimonio es en esencia, porque eso va a determinar el tipo de sumisión que se requiere de la esposa. La relación de un esposo con su esposa es distinta a lo que yo le decía antes, a la relación de un sargento con un soldado, con un cabo. Es distinta a la relación de un esposo y una esposa a la que tiene un padre con sus hijos. La relación entre el esposo y la esposa es diferente a la relación que tiene un maestro con sus alumnos, a la relación que tiene un jefe con sus empleados. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es tan radicalmente diferente? Porque el matrimonio, hermanos, es una relación radicalmente distinta al resto de las relaciones que nosotros podemos establecer en esta vida. El esposo y la esposa tienen una relación de amor mutuo que está supuesta a ser la relación más íntima y más cercana de todos los vínculos que vos vas a establecer en este mundo. Repito, es una relación de amor mutuo tan intensa, tan íntima, que sobrepasa cualquier tipo de relación, aún la relación de padres e hijos. A veces hablamos, y eso es psicología barata, lo que dice la Escritura es que la relación entre un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, es la relación más íntima, más profunda. No necesariamente entre padres e hijos, no. Eso nos hicieron creer, amamos a nuestros hijos, amamos por sobre todas las cosas, son un regalo precioso del Señor, pero los esposos y las esposas debemos estar trabajando seriamente en cultivar esta relación que sobrepasa cualquier otra relación. El matrimonio es un pacto donde dos adultos, dice la Escritura, vienen a ser uno. Dos adultos vienen a ser uno. Dentro de esa unión, uno de los dos, el marido, dijimos, en el diseño de Dios, ¿dónde fue colocado el marido?
en una posición de liderazgo que él debe ejercer en amor. Eso es lo que ocurre en el matrimonio. Mientras que la otra parte de esa unión, que sería la mujer, voluntariamente y activamente decide apoyar y respetar la posición de liderazgo que Dios le ha dado a su marido. Eso es lo que ocurre en un matrimonio. Esa es la expresión práctica de la sumisión. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, todos sus dones, todas sus habilidades, todos sus recursos y energías bajo la dirección de su esposo, para el bien de él y para el bien de su familia. Eso significa la sumisión bíblica, hermanas. Repito, la esposa coloca todo su ser, su talento, sus habilidades, sus recursos, sus energías, bajo la dirección de su esposo, para el bien de él y para el bien de su familia. ¿Qué hablamos cuando hablamos acerca de los hombres? ¿Se acuerdan lo que decíamos de vivir sabiamente? El hombre está conformando, dijimos, junto con su esposa y para su esposa un hogar. Esa es la idea de vivir sabiamente. Fíjense el peso de la responsabilidad que recae sobre él. Bueno, sobre la mujer también recae un alto peso en cuanto a la sumisión. Ella acepta voluntariamente y activamente ser dirigida por su esposo para el bien de ella y de su familia. Sumisión significa que ella se considera como parte del equipo de su marido. Repito, somos un equipo, los esposos y las esposas, un equipo familiar. No es, la esposa no es contrincante de su esposo. La esposa no está luchando contra el esposo. La esposa no está buscando sobrepasarlo. Tampoco es un ser independiente que va por su camino en la vida. Ella es el compañero de equipo de su esposo. Ambos están luchando por los mismos objetivos, por los mismos logros. Ella tiene ideas, nuestras esposas tienen opiniones, tienen deseos, tienen pedido, tienen percepciones, y con amor, una esposa bíblica y piadosa expone todo eso a su esposo. Esa es la sumisión. Lo hace en amor. Debe haber una consulta mutua, una preciosa aplicación, hermanos. En todo matrimonio se toman decisiones continuamente. Bueno, una aplicación práctica de la sumisión es que debe haber una consulta mutua antes de la toma de decisiones. Que el hombre sea líder en el matrimonio significa que él, al final de cuentas, como autoridad que él representa en su hogar, él tiene la palabra final. Eso significa ser líder, pero en todo buen matrimonio, en todo matrimonio bíblico, tiene que haber un alto grado de consulta mutua. Y muchas de las decisiones que se toman se hacen por el consenso de ambos. Eso es lo que debiera ocurrir en un matrimonio saludable. Los maridos tenemos que entender que escuchar la voz de nuestras esposas no es síntoma de debilidad, sino de sabiduría. Pero eso es algo que tenemos que predicarnos continuamente, porque la realidad es que nos cuesta escuchar muchas veces la voz de nuestras esposas. Nosotros, los hombres, y esto es una aplicación para los que somos esposos, tu esposa es tu mejor amiga, o debiera ser tu mejor amiga, tu mejor consejera. Cuando vos tenés que tomar una decisión, no tenés que hacerlo a solas. La idea es que puedas hablar con ella. Eso enaltece tu autoridad y tu liderazgo. Y si ella está de acuerdo, entonces es simple tomar la decisión. Si tu esposa no está de acuerdo, no significa que vos vas a hacer todo lo que ella diga, pero significa que vos entendés las alertas, que vos entendés las señales, las banderas rojas. ¿Por qué? Porque tu mejor consejera, la persona con la cual en este mundo vos vas a establecer la intimidad más profunda, el vínculo más profundo, esa persona no está de acuerdo. Entonces, eso es señal de que tenemos que esperar y a los hombres no nos gusta esperar. Tenés que orar con ella, tenés que estudiar el asunto juntos y tratar de llegar a un acuerdo con tu esposa. Esa sería la idea. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer los hombres esto? Porque respetamos a nuestras esposas, porque la amamos a nuestra esposa. Ella no es una extensión nuestra, ella es una persona ante el Señor. Vimos en el primer sermón, ellas son coherederas de la gracia de la vida.
Ella es un individuo ante Dios, hermanos. ¿Saben lo que dice la Biblia, hombres? Que ella va a recibir un nombre que vos nunca vas a conocer, que solamente Cristo y ella lo van a conocer. Y eso es humillante para nosotros. Eso debiera humillarnos, hermanos. Ella es una persona, es un individuo ante Dios. Si ella no está de acuerdo, tenemos que trabajar juntos, hermanos. Ahora bien, hay ocasiones donde hay que tomar una decisión. Bueno, la responsabilidad es tomar la decisión, la responsabilidad del hombre. La responsabilidad de la mujer es someter, pero hasta llegar a esa instancia hay mucho trabajo espiritual que hacer, que nos va a ayudar a crecer tanto a uno como al otro. La esposa es nuestra ayuda idónea. La Biblia dice que la mujer debe ser la ayuda idónea del hombre. Una esposa que no habla o que no tiene pensamiento propio, o aquella mujer a la que no se le permite expresar lo que piensa, nunca va a poder cumplir esa función en el matrimonio que Dios le asignó. Porque yo no le asigné a mi esposa el rol de que ella sea ayuda idónea mía, no. Dios le asignó ese papel a nuestras esposas. Un papel que yo necesito. Un hombre pecador, miserable como yo necesito de una esposa que cumpla ese rol. Pero repito, una esposa que no habla o que no tiene pensamiento propio o que no se le permite expresar lo que piensa, nunca va a poder ser ayuda idónea de su esposo. Y nosotros, los hombres, mal que nos pese, necesitamos que nuestras esposas hablen, que nuestras esposas se expresen. Solo que somos tan arrogantes en ocasiones, hermano, que no queremos reconocerlo. Cuando nuestras esposas nos corrigen, cuando nuestras esposas observan algo en nuestra vida. Pero repito, fue un rol que Dios le asignó a ella. Dios puso a Eva en la vida de Adán cuando estaban en el paraíso, antes de la entrada del pecado en el mundo. Quiero ejemplificar esto en sus mentes. ¿Cuándo Dios le dio una mujer al hombre? ¿Después de la caída? No, antes de la caída. Adán en el paraíso era perfecto, era santo. Antes de la caída esa era la condición del hombre. Y sin embargo, aún siendo perfecto, necesitaba una ayuda idónea, al punto de que Dios le dio allí una mujer. Ahora, vos pensás en vos, hombre, ¿cuánto más vos y yo necesitamos una ayuda idónea? La Biblia establece claramente una mutua dependencia. Fíjense lo que dice 1 Corintios 11, versículo 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Tremendo. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que Dios planificó las cosas de tal manera que los hombres y las mujeres dependan el uno del otro. Así, lisa y llanamente. Sin buscarle tanta vuelta, vos necesitas a tu esposa, ella te necesita a vos. La sumisión es simplemente lo que dijimos antes, el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, donde el hombre tiene un papel de liderazgo y la mujer el deber de apoyar y respetar su liderazgo. Volvamos a nuestro pasaje, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa es una expresión muy interesante, dice como al Señor. Y lo que todo hombre piensa, wow, ese se tiene que someter a mí al mismo nivel que se somete al Señor. No, hermanos. Eso no significa que las mujeres deben someterse a sus maridos de la misma manera como ellas se someten al Señor. La sumisión del cristiano a Cristo es única. A nadie le debemos el mismo nivel de honra, de respeto, de obediencia que le debemos a Cristo. Desarraiguemos esa idea. Cuando la esposa se somete a su marido, está en realidad obedeciendo a Cristo, y eso es lo que Pablo está diciendo al usar esa frase como al Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es lo que dice Colosenses 3:18. Veamos la razón que hay detrás de la sumisión. Fíjense cómo Pablo establece ese modelo de autoridad. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahí tenemos el modelo de autoridad. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo
y Él es su Salvador. Fíjense, Pablo está dando un argumento cultural, no, porque esto es revolucionario lo que le está diciendo. Sabemos que no tiene nada que ver con la cultura por todo lo que vimos al principio. Lo que Pablo está estableciendo es un argumento funcional y teológico, sería la idea. Funcional y teológico. Hay dos cosas importantes en ese texto, hermano. En primer lugar, Pablo dice, está hablando, dijimos, está estableciendo un modelo de autoridad y cómo lo establece, haciendo mención de la posición que el hombre ocupa en el hogar. El marido es cabeza de la mujer. Y esa es una palabra muy importante en el texto. Es una palabra que merece ser estudiada, hermanos. Pablo no dice que el marido debe ser cabeza. No, ya es una posición, es un esquema de autoridad ya establecido y asignado para el hombre. El marido es cabeza, no es que debe ser cabeza. Pablo simplemente dice que el marido es cabeza de la mujer, lo quiera o no lo quiera, lo asuma o no lo asuma. Nosotros vemos los grandes males en nuestra sociedad porque hay hombres, y esto vamos a hablarlo cuando hablemos de los hombres, pero hay hombres que no son conscientes del lugar y de la posición tan importante que ellos han recibido, que Dios les ha asignado en su hogar. Pero repito, el hombre es, no importa si él quiere serlo o no quiere serlo, lo asume o no lo asuma, él es cabeza. Si dijera que el marido debe ser cabeza, eso sería una orden que estaría dando Pablo. Por eso la palabra es importante, la palabra es. No dice debe ser cabeza, porque no está dando Pablo un mandamiento. Pablo dice que es, eso es una afirmación, que no podemos pasarla por alto. Esa es la posición que Dios le asignó al hombre. Ser hombre significa ser cabeza. Ser hombre, hermanos, significa ser líderes. Y eso no tiene que ver con aptitudes de liderazgo que uno pudiera tener, eh, ciertas cualidades, ciertas características que debe reunir nuestro carácter. No, ser hombre significa ser cabeza, ser hombre significa ser líder, esa es la realidad, ser pastor. Cuando un hombre rehúsa asumir ese liderazgo, está atentando contra su misma naturaleza como hombre. Un hombre que no dirige su casa está atentando contra su hombría. Y un hombre que es caudillo en su casa está tentando contra el plan de autoridad que Dios establece. Porque Dios no nos ha dado una autoridad ni nos ha dado una posición para someter. ¿Por qué? Porque el sometimiento de nuestra esposa es voluntario, ¿no es cierto? Es intencional. Repito, el hombre que rehúsa asumir su liderazgo atenta contra su naturaleza como hombre. El hombre que no dirige su casa está tentando contra su hombría. Ser hombre no significa gritar. Ser hombre no significa hablar rudo. Ser hombre significa dirigir, liderar. Eso es lo que hace un hombre. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hace un pastor. El marido es cabeza de la mujer. El marido debe liderar, guiar, pastorear a su mujer. ¿Qué es la otra cosa eso en primer lugar? En segundo lugar, fíjense lo que Pablo dice. Pablo dice que el patrón de autoridad del hombre no sigue un modelo humano, sino un modelo divino. Repito, primero habla de la posición, el hombre es, y ahora habla del patrón de autoridad que el hombre tiene. Es un modelo divino. ¿Y cuál es ese modelo? La relación de Cristo con la iglesia. La relación de Cristo con la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El modelo por el cual deben ser conformados nuestros hogares, hermanos, es el de Cristo con su iglesia. Repito, nuestro hogar debiera reflejar ese modelo glorioso de autoridad que nosotros vemos en Cristo y en su iglesia. En esa relación, Cristo es la cabeza. Él es el líder, Él es la autoridad que la iglesia debe respetar y a la que debe sujetarse. Bueno, lo mismo debiera ejemplificar nuestros matrimonios. Cuando un hombre no asume ese liderazgo, está cometiendo
una falta gravísima que tiene profundas consecuencias y repercusiones, no solamente en su vida, sino en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Está dejando un hogar sin dirección. Pero, pero lo más grave es que ese hogar no está representando correctamente a Cristo. No está representando este modelo divino que nosotros encontramos de Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, un hombre que no ejerce su autoridad y su liderazgo como lo hace Cristo con su iglesia, una mujer que no se somete al liderazgo de su marido como la iglesia está sometida a Cristo, es una representación trucha y de lo que es la relación de Cristo y su iglesia. El hombre cristiano que no gobierna bien su hogar está representando a Cristo de manera distorsionada, errónea. El hombre, dijimos, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es una realidad que no podemos evadirla los hombres, hermanos. Es así como Dios diseñó el mundo, es así como Dios quiere que funcione la sociedad humana. Por eso Satanás la tiene más clara que nosotros muchas veces. Por eso su foco de ataque está entre los esposos, las esposas, la familia, como dijimos antes, los solteros. Ese es el argumento que Pablo está usando, hermano, para prohibir tajantemente que las mujeres asuman liderazgo dentro de las iglesias cristianas. El mismo patrón diseñado por Dios para el hogar es el mismo patrón que debe reflejarse en el liderazgo de la iglesia. ¿Querés encontrar allí una analogía? De hecho, cuando él escribe en el capítulo 2, así la carta a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, es el mismo patrón, el mismo argumento teológico. Primera Timoteo 2, 11 y 12, la mujer aprenda en silencio. Está hablando Pablo del culto público, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Fíjense que Pablo está hablando de que la mujer no debe predicar autoritativamente la palabra de Dios en la iglesia. Y va a dar allí en el versículo 13 el argumento teológico que tiene que ver con la creación, con el diseño de Dios, porque Adán fue formado primero, dice el verso 13 de 1 Timoteo 2. Una vez más, el argumento del apóstol Pablo es teológico, no es cultural. Adán fue formado primero, dice Pablo, y de esa manera Dios está estableciendo una posición de liderazgo que tendría que asumir el hombre respecto de la mujer. Eso es en el hogar y el mismo patrón de autoridad, el mismo modelo de autoridad es en su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó cuando se invirtieron los roles? ¿Qué pasó cuando el hombre cayó? Es decir, dejó de hablar, dejó de dirigir, dejó de ejercer autoridad y Eva de repente toma un rol protagónico y de liderazgo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Eva se convirtió en líder de ese matrimonio que estaba allí en el Edén? Y cuando Adán se convirtió en un seguidor de Eva. Primera de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hubo un momento en ese matrimonio donde la mujer empieza a tomar la iniciativa. Hubo un momento en ese primer matrimonio donde la mujer comienza a actuar independientemente de su marido. ¿Y qué termina ocurriendo? Arrastrándolo al hombre a pecar. Así se produjo la caída, hermano, cuando el orden establecido por Dios fue trastornado, fue tergiversado, cuando la mujer ocupó un lugar que no le correspondía y cuando el hombre descuidó el lugar que Dios mismo le había otorgado. Y fíjense que lo vamos a ver, repito, cuando veamos el texto que habla del hombre, pero Adán está allí presente cuando la mujer está cayendo. No es que Adán estaba lejos, no, él estaba allí, pero él descuidó, él se hizo a un lado. Y como dice Pablo, tanto en el hogar como en la iglesia se debe funcionar de acuerdo al orden que Dios estableció. Versículo 24, hermanos. Vimos antes un modelo de autoridad, veamos ahora el modelo de sumisión que establece Pablo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí está el modelo de sumisión que establece Pablo. La pregunta del millón, ¿es nuestro Señor Jesucristo un dictador que abusa
de la autoridad que tiene para maltratar a su iglesia? Pregunto, ¿es así el Señor Jesucristo? No, de ninguna manera. Jesús, con respecto a la iglesia, vemos en la Escritura que es un esposo amante que cuida, que protege, que guía a su esposa. La ama tanto que Él estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Él no murió por individuos aislados, sino que aquellos por los cuales Él murió los introdujo en su iglesia. Él va a venir un día a buscar a su esposa, a su amada, a su iglesia. ¿Cuál es el modelo de sumisión a seguir de las esposas cristianas? La sumisión de la iglesia, dice Pablo, a Cristo. Como la iglesia, dice el texto, está sujeta, así también lo estén las casadas, lo estén a sus maridos en todo. La pregunta es, ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? No, hermanos. Así tampoco debiera ser una esposa cristiana. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que Él dice? Así debiera ser con cada iglesia local. Bueno, lo mismo se espera de las esposas cristianas, que respeten la autoridad de su marido como la iglesia respeta a Cristo. Y dice el texto, en todo. ¿Qué significa esto? Que no se trata de una sumisión parcial, donde la mujer se somete cuando las decisiones de sus maridos, digamos, se corresponden con lo que ella quiere, con lo que ella piensa, con lo que ella desea, con lo que ella anhela. No, dice la Escritura en todo. Esa es la expresión y no hay griego, no hay estudio exegético de la palabra. La palabra todo en cualquier idioma es todo. La única excepción a esa regla, a ese principio que se establece allí de la sumisión es cuando la sumisión del marido implica desobediencia a Cristo. Ahí no obedecemos en todo. Es la única excepción, hermano. En tal caso, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese otro principio que se aplica. Conclusión, hermanos. Quiero cerrar este tiempo con unas palabras a los hombres, a los que somos esposos. En el próximo sermón nosotros vamos a hablar acerca del hombre en más detalle, del esposo cristiano, pero antes simplemente cerrar esta conclusión, este sermón, con unas palabras alusivas a los esposos. No resulta fácil, no resulta en ocasiones agradable, hermanos, para ninguna mujer someterse bíblicamente a su marido. Después de la caída, ninguna mujer se somete feliz, gozosamente a su esposo. Dijimos que lo más difícil para un cristiano, no importa cuál sea su género, hombre o mujer, lo más difícil es vivir como un cristiano en su casa. Es honrar a Cristo y su evangelio en su hogar. Es muy difícil vivir como un cristiano en casa. Es más fácil vivir afuera como cristiano, aunque a veces pensamos que es diferente, pero la realidad es que en nuestro hogar, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, es difícil y es complejo. No resulta fácil para una mujer someterse bíblicamente, dijimos. Esa es el área donde las esposas cristianas más luchas tienen. Ese es un terreno donde ellas están continuamente bajo ataque. Porque no importa el marido que tenga, la Escritura demanda de las mujeres que ellas se sometan a sus esposos, aunque sus esposos no sean dignos de respeto. Ese es el deber de ellas, independientemente de nosotros. Repito, esto no es un mandato para mujeres que tienen esposos que son unos ángeles y unos santos, que son tan dignos de respeto que ellas tienen que vivir en obediencia a la palabra, sometiéndose a esos ángeles que tienen de esposo. No es lo que el texto dice. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a profundizar la próxima, nuestro deber es santificar a nuestras esposas, es ayudarlas en ese proceso de obediencia a Dios. Todos los hombres que estamos acá en este lugar y que somos esposos, debemos preguntarnos qué estoy haciendo yo para que mi esposa, para que a ella le sea más fácil obedecer este mandato bíblico. Si vos sos esposo, preguntate eso. ¿Qué estás haciendo para que tu esposa le sea más fácil obedecer este mandato bíblico? ¿Estás contribuyendo
para que ella pueda vivir conforme al estándar que se demanda en su palabra, o se la estás complicando, o se la estás haciendo cada vez más difícil? Vos tenés que preguntarte eso si sos hombre, y sabés que tenés que preguntarle también a tu esposa: ¿yo te estoy haciendo más fácil tu sumisión o te la estoy complicando? Pregunto, ¿tienen charlas de ese tenor en casa? Porque tenés que preguntarle esto a tu mujer: ¿yo te la hago fácil o te la complico? Cuando un esposo está creciendo en gracia y en sabiduría, cuando un esposo es un líder espiritual y trata a su mujer con ternura, con respeto, es más fácil para esa mujer someterse. Pero el tema es que muchas veces no somos así, hermanos. Y Dios quiera que trabajemos seriamente para cambiar esos patrones de conducta. Nuestras mujeres deben someterse como sea, pero nosotros como marido podemos hacerle la vida más fácil o difícil. Depende de cómo vos estés ejerciendo tu liderazgo. Ellas tienen que someterse, dice la Escritura. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de líder sos vos en tu hogar? ¿Qué tipo de pastor sos en tu hogar? Que Dios nos ayude, hermanos, para llegar a esa meta, que hagamos un juicio justo de nosotros mismos, que seamos objetivos como hombres al evaluarnos, porque si hay algo que necesita la iglesia, son matrimonios sólidos. Y eso solo es posible cuando las esposas y los esposos toman seriamente el patrón divino que Pablo está estableciendo en esta porción de texto, que solamente hoy hablamos de las esposas, pero ya vamos a hablar de los hombres. Repito, hermano, si hay algo que necesita la iglesia es matrimonios sólidos. Los matrimonios, y cierro con esto, son lo que determinan la madurez espiritual o la decadencia de una iglesia, hermanos. Repito eso, los matrimonios determinan la madurez espiritual o la decadencia de una iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos. Y lo más triste o mal que nos pese, nosotros somos los responsables primarios de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a rendir cuenta de cómo ejercimos liderazgo sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos. Vamos a dar cuenta, hermanos. Y Dios nos ayude a pasar ese examen, esa prueba en aquel día, cuando tengamos que hacerlo. Amén.